En el marco de la diplomatura en ordenamiento y desarrollo territorial sostenible, la licenciada Karina Scipione, que trabaja en el INTA, Estación Experimental Agropecuaria Paraná, más específicamente en el SECAIN, y quien les habla, la ingeniera agrónoma María José Marneto, que trabaja en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, en la Cátedra de Sociología y Extensión Rural, y también en el INTA, específicamente en la Agencia de Extensión Rural de Paraná. Estamos encargadas de llevar adelante, dentro de este módulo 3 de territorio rural, dos temas, uno de economías regionales y el tema también de arraigo rural. En esta presentación vamos a abordar el tema de economías regionales, comenzando por describir las características agroambientales que tiene nuestra provincia de Entre Ríos. En primer lugar, decir que Entre Ríos forma parte de la región pampeana, junto con otras provincias, como podemos ver en la imagen, que son Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Esta región es una de las más importantes del territorio argentino, debido a que por sus características de clima y de suelo, es la zona agrícola ganadera por excelencia. Si nos vamos más directamente hacia nuestra provincia de Entre Ríos, podemos ver que tenemos una superficie de 7.800.000 hectáreas, donde el 70% de la misma corresponde a tierra firme. Vamos a describir un poco el tema de las características ambientales. Podemos ver con respecto al clima que en nuestra provincia los departamentos de Feliciano y Federación tendrían un clima subtropical húmedo o de llanura, y el resto de la provincia un clima templado húmedo de llanura. Con respecto a las temperaturas medias anuales, podemos ver que oscilan desde los 19 grados hacia los 17,5 grados. Y con respecto a las precipitaciones medias anuales, tenemos un régimen que va entre los 1.000 y los 1.300 milímetros por año. Estas serían las condiciones climáticas que caracterizan a nuestra provincia de Entre Ríos. Y también tenemos distintos tipos de suelo. Ustedes esto seguramente ya lo vieron en algún otro módulo anterior, solo a los fines de refrescar un poco, que la provincia de Entre Ríos tiene varios tipos de órdenes de suelo, donde ustedes pueden ver que el que predomina es el vertisol, siguiendo por el molisol y el alfisol. Esto es solo a los fines descriptivos y de poder ver, porque, como dije anteriormente, tanto las condiciones de clima como de suelo me van a definir los tipos de producciones que nosotros vamos a tener en nuestra provincia. Esto también define distintos biomas. Como se puede ver acá en la imagen, tenemos un bioma que está relacionado con el bosque xerófilo del Montiel, que es la zona más hacia el norte de la provincia, donde todavía hay bastante superficie bajo monte. Tenemos una zona de praderas, que es la que se ve ahí con el color amarillo, el número 2, con dominancia de gramíneas. Tenemos en la zona 3 un bosque hidrófilo y de pajonales, que es lo que conforma nuestro delta. Y después tenemos dos galerías. Una galería más boscosa sobre la costa del río Paraná y una galería más selvática sobre la costa del río Uruguay. En función de esto, de lo que he venido describiendo, la ingeniera Patricia Engler hace algunos años presentó un material junto a otros autores donde definió las zonas agroeconómicas homogéneas de nuestra provincia de Entre Ríos y en función de eso los diferentes sistemas de producción. Porque en Entre Ríos no sé si podemos hablar específicamente de economías regionales, sino que por ahí nos gusta hablar mejor de cadenas productivas y van a ver
que tenemos varias cadenas productivas en función de las características de clima y suelo que tenemos en la provincia. Para ir describiendo, en la zona 1, que comprende varios departamentos, como se ve en la imagen, Villaguay, San Salvador, Tala, Gualeguay, Uruguay y Gualeguaychú, tenemos como sistema de producción un sistema ganadero agrícola y en menor medida un sistema ganadero asociado al arroz y también a la agricultura. Y en esta zona también hay un uso forestal del suelo, básicamente de cultivos de eucaliptus, asociado a los suelos centisoles. Y también, después lo vamos adelante, es importante en esta zona la cadena avícola. En la zona agroeconómica 2, que está comprendida por los departamentos Paraná, Nogoyá, Diamante y Victoria, el sistema que predomina es el agrícola-ganadero, con producción de cereales, oleaginosas, ganadería y también tambos. Es lo más similar a lo que se haría en la región pampeana, que ahí también se podría decir que están los mejores suelos de la provincia, los suelos molisoles, con mayor aptitud agrícola. La zona 3, ubicada en los departamentos de Federación, Concordia y Colón, predomina la producción frutícola, también forestal, también hay ganadería y también algo de arroz, donde es importante destacar que el arroz se hace con el riego, del cultivo de arroz, se hace con aguas subsuperficiales, ya que en la profundidad se encuentra el acuífero Guaraní. Y también hay un sistema forestal ganadero. En la zona 4 de los departamentos Felicianos, Federal y La Paz, el sistema que predomina es la ganadería, con avance en estos últimos años de la agricultura, vinculada más que nada a cultivos de verano, como es la soja y también el arroz, con la diferencia que el cultivo de arroz en esa zona se hace tomando agua desde el río Paraná, lo cual tiene un costo de producción menor. Y en la zona 5, que es la zona de nuestro delta, el uso que se hace es de ganadería extensiva, también apicultura y forestación con salicáceas. Ahora voy a comenzar a describir las principales actividades que tenemos en la provincia de Entre Ríos, que son varias. Primero voy a comenzar con las que son más similares a las que se realizan en la región pampeana, que son todas las agrícolas, la ganadería de carne y leche, y después vamos a ir describiendo otras. Vamos a comenzar con la cadena agrícola, principalmente con el cultivo de soja. Todos estos datos fueron tomados de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que tiene un proyecto CIBER, que hace informes de campaña, o sea que ustedes si quieren ampliar la información pueden entrar a la página y van a encontrar ahí todos los informes de cada campaña. La producción y la comercialización y el procesamiento de la soja es una actividad productiva importante en nuestra provincia, sobre todo si tenemos en cuenta en términos de agregado de valor. Lo que pueden ver en la imagen son los departamentos, bueno, en realidad ellos lo toman por distrito. Los colores más intensos son los lugares donde más se realiza el cultivo, en este caso de soja. La superficie sembrada en la campaña anterior fue de 1 millón de hectáreas. El rendimiento promedio anduvo alrededor de los 17 quintales, que es bajo, porque tuvimos efecto de la niña. Y bueno, la producción anduvo alrededor de 1.800.000 toneladas. Y hubo una disminución de la superficie sembrada en relación a la campaña anterior de un 7%, y eso es porque la superficie, en vez de sembrarse soja, se sembró sorgo, que tenía buen precio en ese momento. En cuanto a la soja, decimos que es importante en términos del agregado de valor porque mucho de esta oleaginosa se industrializa
se produce aceite y también pellet y pellet, que se utiliza para el consumo animal, tanto en avicultura como en los feedlots. También tenemos la cadena agrícola de trigo, relacionado con el trigo. Acá también podemos ver el mapa respecto a cómo es la distribución del cultivo en nuestra provincia. La última campaña de trigo, que acá ya tenemos información más actual porque ya están los datos de la campaña 21-22, fue de 518.000 hectáreas. Los departamentos donde más se siembra el cultivo de trigo fue el departamento Paraná, con una participación del 17%. Después sigue el departamento de Gualeguaychú, con un 12%. Y en menor proporción, los departamentos de La Paz y Nogoyá. La última campaña de trigo fue muy excepcional desde el punto de vista climático, o sea, acompañó mucho el clima, por lo cual se obtuvieron rendimientos elevados y el rendimiento promedio estuvo cercano a los 3.700 kilos, lo cual es muy por encima del promedio provincial que estaba en 3.000 kilos. Y la producción anduvo alrededor de 1.890.000 toneladas. Favoreció la superficie sembrada y los buenos rendimientos. Con respecto a la cadena agrícola del maíz, también en la campaña 2021 se sembraron 424.700 hectáreas, de las cuales 396.500 hectáreas son de maíz de primera. Y también se ve una expansión del área sembrada con maíz de un 4%, lo cual es bueno porque implica que los productores están haciendo rotaciones de cultivo, no están haciendo solamente trigo, soja o solamente soja, lo cual desde el punto de vista de los suelos es muy bueno. El departamento donde mayor superficie se siembra de maíz es Gualeguaychú, aportando a un 15% del área total, y después los departamentos de Paraná y Uruguay. La superficie sembrada fue, como dije anteriormente, 396.500 hectáreas de maíz de primera, que es el que se siembra en el mes de fines de agosto, primera quincena de septiembre. Lo que figura ahí como superficie no cosechada no es que se haya perdido, sino que es lo que se destina para el uso animal, ya sea como grano húmedo o como silo de planta entera. Bueno, y el rendimiento promedio de los maíces fue de 5.000 kilos aproximadamente. Todo esto son datos de la campaña 2021, porque la campaña 2022 todavía no está terminada. 2021-2022. Esos serían los cultivos: trigo, soja y maíz, los más que se hacen en mayor superficie y los más similares a los que se realizan en la región pampeana. Pero en Entre Ríos también se hacen otros cultivos, tal vez no en tanta superficie, pero creemos que es importante considerarlo, como el sorgo, donde la superficie sembrada en la campaña 2021 fue de 139.000 hectáreas, y hubo un crecimiento importantísimo del 106% con respecto a la campaña anterior. Eso yo lo dije que se debía un poco a que por la demanda de China el cultivo tenía un muy buen precio, por lo tanto, y como tiene costos de producción menores que el maíz, los productores se interesaron en realizarlo. Los departamentos donde más superficie se sembró fueron en La Paz, en Nogoyá, en Paraná y en Gualeguaychú. Aproximadamente un 75% del sorgo que se hace es para grano y un 25% es ya sea forrajero, silero o de doble propósito. La superficie no cosechada es también la que se hizo algún tipo de reserva. Y bueno, los rendimientos promedios anduvieron alrededor de los 3.800 kilos.
También en la provincia se hace girasol. También es un cultivo que viene con un crecimiento interanual importante, que esto, como dije anteriormente, son datos alicientes porque implican que los productores están haciendo rotaciones de cultivo, que estamos saliendo un poco del monocultivo de soja que en su momento habíamos quedado medio ahí, que tenía que ver con cuestiones básicamente económicas y de rentabilidad. Bueno, el principal departamento productor de girasol fue La Paz, con un 43% del área sembrada y que aportó un 46% a la producción total. Y en segundo lugar fue Villaguay, pero con una participación del 21%. Bueno, el rendimiento promedio de girasol anda alrededor de los 2.237 kilos por hectárea. Y otro tipo que en su momento fue muy importante y que como que era característico de nuestra provincia y que se ha ido perdiendo o se realiza en algunos departamentos nomás en la actualidad, es el lino, que se hacen 8.400 hectáreas. Y ahí, como dice, viene en una franja, a diferencia de los otros cultivos, la superficie sembrada viene en caída. Principalmente en esta campaña se debió a problemas de mucha lluvia al momento de la implantación y también que no es un cultivo que se prefiere cuando se va a hacer el doble cultivo. Si se va a hacer doble cultivo, se prefiere hacer el trigo como cultivo antecesor y no así el lino. Bueno, los departamentos que más producen es el departamento de Nogoyá y el departamento de La Paz. Son los lineros que podemos decir que quedan por excelencia. Y bueno, la superficie no es mucha, son 8.400 hectáreas y el rendimiento promedio anda alrededor de los 1.000 kilos. También el cultivo de colza es un cultivo que hace varios años se viene proponiendo como cultivo alternativo, sobre todo de invierno, donde no hay muchas alternativas. Ahí podemos ver en el mapa partos en donde se implantó en la campaña 2021-22, se hicieron 9.550 hectáreas de colza en la provincia y es el tercer año que se puede ver que la superficie implantada con este cultivo va en expansión. O sea que es un cultivo que viene en crecimiento. Victoria es el departamento por excelencia donde se está realizando colza, con un 56% del área implantada y el 58% de Gualeguay. Participó en un 15% de la superficie cultivada y del 16% de la producción. Y bueno, los rendimientos de colza andan alrededor de los 1.840 kilos. Pero es un cultivo que creo que tiene potencial para seguir desarrollándose también en la provincia. Con respecto, ahora ya saliendo de la parte agrícola, vamos a pasar a la producción lechera. Podemos ver que Entre Ríos tiene dos cuencas lecheras, una sobre la costa del Paraná y otra sobre la costa del Uruguay. De igual manera, con respecto a la producción, comparándonos con las otras provincias de la región pampeana, que son Santa Fe y Córdoba, el aporte que hace Entre Ríos a la producción nacional es del 3 y del 4%. No es muy importante. Con respecto al destino de la producción, podemos decir que el 62% de los tambos entregan la leche a alguna empresa, por eso dice que son remanentes de leche. Después tenemos un 35% de tambos que son tambos quesería y un 3% de tambos mixtos, es decir, que una parte de la producción la entregan y otra parte la industrializan. Lo que sí me parece que es característico de esta producción es que son productores familiares. Los tambos que tenemos en la provincia se podrían caracterizar entre pequeños y medianos. Creo que son los productores que todavía viven en el campo, que todavía están arraigados.
que tienen poca mano de obra contratada, excepto 1 o 2 empleados en algunos casos. Algunas características o indicadores de los tambos medios de nuestra provincia andan alrededor de 18 litros por vaca por día. Son tambos con una superficie promedio de 130 hectáreas, 105 vacas en ordeñe. La producción en litros de leche diaria andaría alrededor de los 1.242 litros. Podemos decir que más del 50% hoy usa técnicas de inseminación artificial y casi el 80% tiene equipos de frío, que también es todo un tema con esta producción respecto a los caminos y en las épocas de lluvia que puedan o no sacar su producción. Por eso es que muchos la industrializan, sobre todo en la zona, en la cuenca lechera que figura en el mapa como ve, hay mayor cantidad de tambos que sería. Pasando a la producción bovina, Entre Ríos tiene también como 2 zonas bien marcadas, una zona más al norte, donde tenemos el campo natural, o el bajo monte, que es donde se realiza principalmente la cría, y una zona más al sur, donde se realiza la invernada o podemos ver engorde de animales a corral. Entre Ríos está tercera como provincia en producción ganadera. Las existencias de ganado vacuno estimadas según fuente de Fucofa por la vacunación al cierre del año 2020 eran de 4.596.889 cabezas. Y bueno, los departamentos con mayor concentración de cabezas es Gualeguaychú, seguido por Villaguay Federal. Es cierto que años anteriores la ganadería, con todo el proceso de agriculturización, con el boom del cultivo de soja, fue como llevada a las áreas más marginales, pero en la actualidad los sistemas están volviendo a tener un componente mixto, es decir, que muchos productores están volviendo a hacer tanto la actividad agrícola como la ganadera de forma conjunta en sus establecimientos. Estas son, las que describí anteriormente, son como las producciones más características de la región pampeana. Pero Entre Ríos tiene otras producciones que son muy importantes, que tal vez se podrían denominar economías regionales, pero consideramos que no sabemos si son así. Nos gusta más bien llamarlo como cadenas productivas, pero de gran importancia, como es el arroz, la citricultura, la avicultura y la producción forestal, que son las que voy a pasar a describir a continuación. Empezando por el arroz, podemos ver acá en el mapa las 2 zonas donde se realiza, que como dije anteriormente, sobre la costa acá del Uruguay se hace con agua subsuperficial, tomándola del acuífero Guaraní, que es un acuífero con aguas de excelente calidad. Y en el departamento de La Paz, el agua se toma del río Paraná. La ventaja que tiene esto es un menor costo de producción. Entre Ríos, como les decía, respecto al arroz, que lo podríamos considerar como una cadena muy importante, es líder en el desarrollo de valor agregado a nivel país. El área cultivada para la campaña 2020-2021 fue de 63.500 hectáreas. El rendimiento promedio de este cultivo fue de 7.677 kilos y la producción alcanzó los 487.500 toneladas. El principal departamento productor de arroz es Villaguay, seguido por San Salvador y Colón. Y bueno, el arroz, tenemos esto que en la zona de Villa Elisa hay una cooperativa arrocera que industrializa el arroz y que exporta directamente a 25 países de África, Europa y Asia. A través del puerto de Concepción del Uruguay, exportan directamente.
cadena muy importante en la provincia y con gran desarrollo es la avícola. Podemos ver también que hay como dos polos o dos centros de producción. Uno que está ubicado en Uruguay, Colón, Gualeguaychú y Villaguay, donde es más la producción de pollo para carne, y la otra que está en los departamentos de Paraná, Diamante, Colón y Nogoyá, que es para la producción de huevos. Entre Ríos concentra el 54% de las granjas avícolas de crianza de pollos del país. O sea, más del 50% de los pollos que se producen en Argentina los producimos acá en Entre Ríos, más o menos 6.500 galpones. Y otro dato no menor es que genera más del 22.000 puestos de trabajo directos. Bueno, el 60% de las exportaciones de carne aviar salen de Entre Ríos y también tenemos el 45% de la producción de huevo a nivel nacional. Es una actividad que se ha desarrollado, que en muchos casos se trabaja de manera integrada en toda la cadena, es decir, el productor recibe de la empresa los insumos y después entrega la producción. Pero uno puede ver recorriendo la provincia que cada vez hay más galpones de pollos en los diferentes lugares. También hacia el norte tenemos la cadena citrícola, que es muy importante. En Entre Ríos hay 41.000 hectáreas implantadas de citrus. El 92% corresponde a naranjas y mandarinas. Pues sabemos que el limón se produce en Tucumán. Y Entre Ríos es la primera productora nacional de mandarinas, con el 57%. Bueno, la mayor cantidad de quintas la tenemos ubicada en el departamento de Federación. Y después siguen los departamentos de Concordia y Colón, en orden de importancia. Para terminar con estas 4 cadenas que yo dije que eran de gran importancia en la provincia de Entre Ríos, tendríamos que hablar de la producción forestal, que está ubicada en función de lo que describimos anteriormente, sobre los suelos arenosos que están sobre la costa del río Uruguay y también en el área del delta. Si nos miramos y nos comparamos a nivel nacional, somos la tercera provincia considerando la superficie forestada. Bueno, como dije anteriormente, la forestación está sobre los suelos arenosos y también en nuestro delta. Tenemos 145.000 hectáreas forestales, donde el 75% de las plantaciones son de eucaliptus y un 25% son pinos y salicáceas. Y bueno, en toda la parte de humedales del delta del Paraná tenemos una producción forestal importante basada en salicáceas, principalmente álamos y sauces, que se utilizan para hacer básicamente cajones de fruta. Hay otras producciones que estos últimos años han tenido un desarrollo importante en nuestra provincia y que creo que merecen ser mencionadas en esta presentación. Una de ellas es la producción porcina, que estos últimos años, a través de inversiones que se han hecho en genética, en sanidad, en nutrición y también en infraestructura, ha ido creciendo de manera sostenida. En la provincia predominan los productores pequeños, se llama, que más o menos faenan menos de 1.000 cabezas por año. Hay distintos sistemas de producción, pero se ha ido pasando del sistema de producción a campo, como lo hacen los productores chicos que tienen poco volumen, a un sistema de coma profunda, como es el que se ve ahí en la imagen de arriba, sistema que lo promueven mucho desde el INTA de Marco Juárez, y también los sistemas más avanzados de galpones, todos estabulados los cerdos, que ya requieren un nivel de inversión mayor, pero lo cierto es que esta producción viene creciendo. Entre Ríos cuenta hoy con 168 establecimientos,
La faena de capones alcanzó las 41.848 toneladas en el año 2020 y el 63,7% de las explotaciones de cerdo faenan en algunas de las 26 plantas ubicadas dentro de la provincia. O sea, eso también es importante. Ha habido de la mano del crecimiento de la producción porcina, muchas plantas que se han ubicado. Ustedes pueden ver que, qué sé yo, en Paraná hay muchas casas que venden directamente los productos de cerdo como todo cerdo. Y en Seguí hay un frigorífico que se llama Pondesur, que es formado por un grupo de productores que se asoció y hacen la producción primaria y están como completando todos los eslabones de la cadena. El departamento Paraná es el que tiene el mayor número de granjas, que dice 50, y le siguen en orden de importancia Gualeguaychú, Uruguay, Victoria y Feliciano. Otra producción que viene creciendo en la provincia y que es importante destacar es la producción ovina. Se concentra en majadas de menos de 100 unidades también, que representa el 79% del sector, que representó, perdón, el 79% del sector en el año 2019. Según el Ministerio de Producción Animal, en el año 2021 había 13.157 REMPA, es decir, que eso lo podemos asociar con la cantidad que tienen ovinos, y 623.054 cabezas. Las fotos que se ven ahí son de un módulo ovino que funciona en la Estación Experimental de Paraná desde el año 2018, y también a nivel provincial, a nivel nacional, pero también con incidencia en la provincia, está la ley ovina, que está fomentando mucho esta producción, que otorga créditos a los productores interesados, bueno, a valor producto, ya sea para ampliar su rodeo y llegar a estos rodeos de 100 unidades, que es como la unidad productiva, o en los casos que ya tengan los bovinos, para algunas inversiones en infraestructura. Bueno, a nivel provincial, podemos ver que en el centro norte de la provincia, obviamente, es donde tenemos la mayor cantidad de ovinos. Los departamentos que predominan son Federal, Feliciano, La Paz, Federación y Villaguay. Ahí está el 66% de los ovinos, y todos los departamentos tienen más de 60.000 cabezas cada uno. Y una actividad que también es importante destacar de la provincia es la producción apícola. Según datos del Ministerio de Agricultura de la provincia, hay 2.500 productores y productoras registrados que tienen 850.000 colmenas en casi 10.000 apiarios, lo que muestra un crecimiento de un 6% respecto al año 2020. Provincialmente se producen más de 14.000 toneladas anuales de miel. Somos la segunda provincia productora después de Buenos Aires. Es una actividad que también la hacen por ahí pequeños productores, productores familiares, y que pueden agregar mucho valor porque pueden pasar de producir a exportar. O sea, de producir a nivel familiar pueden llegar a exportar la miel, porque la mayoría de la miel nosotros no la consumimos, sino que se exporta. Algunos indicadores importantes es que en la provincia hay 218 salas de extracción habilitadas, 22 envasadoras de miel también habilitadas por el ICAP, 2 empresas privadas acopiadoras, 25 cooperativas, de las cuales 16 están nucleadas en la Federación de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos, con 424 productores, y también tenemos un laboratorio provincial para hacer análisis de mieles que está habilitado por el SENASA. Como para ir finalizando, a mí también me gustaría decir que hay otras producciones que también vienen creciendo en la provincia, que bueno, ya no las incluí en la presentación, pero que creo que hay que tener en cuenta, y ustedes pueden buscar material y indagar sobre ellas, que son la producción de la nuez pecan, la vitivinicultura y, bueno, la producción de arándanos también. La idea era presentar un poco la gran variedad de
de actividades productivas que tenemos en nuestra provincia de Entre Ríos. Acá dejo yo mis datos, mi correo electrónico. Por cualquier consulta estamos a su disposición. Muchas gracias.